Bienvenidos a todos nuevamente a un encuentro más en línea, que nos juntamos una horita o un poquito más, no hay problema con eso, siempre es bienvenido en el momento de poder compartir las preguntas, como siempre. Hoy nos acompaña Mercedes. Mercedes es docente en letras, especializada y tiene muchos caminos también desde su conversión, que quizás hay un momentito también que pueda comentarnos Sí, sí. el por qué está o se definitivamente participa de la misa tradicional, de la misa de siempre, respetando lo que venimos comentando en estos encuentros. Así que bienvenidos a todos. Procedemos a grabar y compartimos ahí la imagen de Mercedes, así este, avanzamos. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, para mí un honor, un gustazo estar acá, eh, poder hablar de la Santa Misa Tridentina, de lo que uno ha recibido en realidad. Eh, Creo que es San Pablo el que dice, transmití lo que he recibido. Entonces, básicamente esto es transmitir lo que uno ha recibido gratuitamente y por pura misericordia de Dios. Eh, la verdad que si uno mira para atrás y ve el camino de fe que ha llevado desde que fue bautizado hasta la primera comunión, y después llegar a la misa de siempre, todo es gracia, digamos, hasta los tropiezos, las fallas, los errores. Dios se vale de todo, incluso de nuestros propios pecados, para sacarnos de ese barro y llevarnos a acercarnos cada vez más a Él. Así que bueno, primero agradecerte, Ricardo, por la oportunidad de poder hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Yo arranqué, dije, enseguida empezamos, porque no sabía que estabas vos, digo, capaz que no estaba, y digo, y hay gente esperando. Entonces, siempre los apuros, ¿no? De los docentes, que no, que los alumnos y bla, pero bueno, acá estamos compartiendo más que alumnos, sino interesados en la Santa Misa, ¿no? Es hermoso poder tener la oportunidad de hablar de estos temas con gran libertad, la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Que dice San Pablo. Si querés cuento un poquito cómo llegué a la misa tridentina, Ricardo, y después arranco, ¿te parece? Claro, Muy claro, con gusto. brevemente. Dale, yo lo que tenía pensado era continuar un poquito con lo que vos habías hablado de las oraciones al pie del altar. Como habíamos dicho, eso tomará 20 minutos quizás, y después el resto ya hablar del tema del velo, porque creo que va a dar lugar a muchas preguntas, a inquietudes. Es un tema amplio que incluso lo enfoqué desde el atuendo en la mujer, por qué vestir decorosamente, parte de ahí, ¿no? El tema. Entonces, quizás sea un poco más largo, así que si te parece, si Con todo bien gusto, va. sí. Dale, perfecto. Bueno, muy brevemente, 2 minutitos, 3 minutitos, cómo llegué a la misa tridentina. Bueno, como decía recién, Dios se vale de nuestros defectos, incluso de nuestros pecados, para llevarnos a Él. Yo soy muy curiosa, siempre lo he sido de chiquitita. De hecho, he sido, si ustedes le preguntan a mis papás, les di muchos dolores de cabeza de pequeña, muchas travesuras, hasta que, bueno, en algún momento fui a un colegio católico y se me acomodaron las ideas, porque también hay inquietudes en el alma de toda persona y de un niño, y bueno, pueden causar esas inquietudes a fines buenos, ¿no? A la lectura, a jugar con mis hermanos y demás. Y esa curiosidad me llevó en 2016, 2017, a ahondar más, bueno, qué es esto de la misa tridentina y la historia de la iglesia, de dónde salió. Y fundamentalmente acá debo agradecer que estuvimos muchos años misa tradicional en una capilla con un sacerdote muy santo, el padre Juan Fajardo. Les pido oraciones por él porque está en el hospital, ahora está con un pequeño problema, así que recen por él. Y sinceramente debo agradecer también a mis papás el aprecio por la verdad, la bondad y la belleza. Si de chiquititos, todo el ambiente que nos rodeó en mi casa era naturaleza, árboles, eh, un ambiente sano. Tuve a mis abuelas de chiquita, hay una que todavía sigue viva, y nos inculcaron el amor por lo bello. Y ese amor por lo bello uno lo lleva a buscar siempre más, no quedarse con lo que tiene. Tengo esta misa, sí, pero le puedo dar más a Dios. Y en realidad uno después se da cuenta que la ecuación es al revés. Dios merece más. Dios, el verdadero culto a Dios, es el culto de siempre. La misa de San Pío V, que este santo papa justamente fijó en un momento de gran crisis, como fue la reforma, la Revolución Protestante, para a perpetuidad. Y bueno, en 2021, con el tema de la pandemia, en una parroquia acá cerquita,
María Auxiliadora, fíjense el nombre, ¿no? María Auxiliadora me auxilió. Ahí, en un momento, recuerdo, seguramente ustedes lo vivieron, no se podía comulgar en la boca y a rodillas como corresponde, salvo excepciones y muchos sacerdotes que se jugaron. Y yo recuerdo que Monseñor Schneider había recomendado comulgar con corporales y no se podía, ¿no? O sea, colocar un corporal en la mano. Y bueno, habíamos hecho con una amiga con toda la buena intención varios corporales, los hicimos bendecir y no nos dejaron igual así comulgar y para mí fue un momento de quiebre, fue darme cuenta qué pasaba en esa parroquia, lamentablemente, y ver que ya la lucha era inútil, ¿no? Ya no se podía hacer más nada porque tampoco había, y por eso hay que rezar tanto por los sacerdotes, hay que rezar muchísimo y ofrecer sacrificios por ellos, ya no había una voluntad de los sacerdotes de darle el mejor culto a Dios y que él se comulgara como Cristo merece. No tanto como un derecho del fiel, sino como Cristo merece, porque Cristo es Dios y es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí, bueno, hice un retiro, recuerdo un retiro espiritual y una gracia de Dios dije, bueno, voy a ir, voy a ir por este lado, voy a seguir yendo a misa tridentina porque es lo que alimenta mi fe. Y debo decir que si yo no fuera hoy día a misa tridentina, yo creo que no sé si seguiría siendo católica, porque es tanta la crisis, es tanto lo que uno ve, que yo, esto es algo personal, ¿no? Totalmente personal, pero me ha salvado la fe, me ha llevado a tener una fe firme y tal vez por mi misma forma de ser, que soy de cuestionar, porque al estudiar un poco, o sea, al tener que enfrentarse uno en la universidad con distintas corrientes, uno tiene que dar fundamentos de la fe necesariamente, si no, eh, si uno no da fundamentos de la fe, corre el riesgo de perder esa fe, ¿no? Y eso me llevó a ahondar, ¿y cuáles son las raíces de esta Santa Misa? Y yo creo que ahí Dios me dijo, vos te quedás acá y acá te quiero, como, y por eso el grupo también, porque surgió de una manera bastante también providencial, y vuelvo a decir, es dar lo que uno recibió gratuitamente. Y uno ve muchas personas que les puede hacer mucho bien la misa tridentina, fortalecer esa fe. Entonces uno dice, ¿cómo voy a quedar este tesoro para mí? Como podríamos decir sucedía en los cuentos de hadas o en los cuentos de piratas, el tesoro hay que compartirlo, no quedárselo para uno. Entonces, bueno, ese es un poco mi testimonio, si se quiere, con bastante reducido, ¿no? Hay millones de detalles que no cuento, pero básicamente, como dice Santa Teresita, todo es gracia. Y la gracia me llevó acá y bueno, debo agradecer enormemente a Dios nuestro Señor. Bueno, y no sé si Ricardo estará por ahí el libro, si vos los podés compartir el libro de Monseñor Lefebvre, porque yo lo tengo acá marcado algunas cositas. Ah, sí, 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 Y lo ahora, tenés, ahora lo busco, sí, ya lo comparto. ajá, porque lo estaba buscando entre mis cosas y no lo tengo a mano, y tal vez estaría muy bueno tenerlo para este, ir leyendo un poquito. Y estaría bueno también repasar desde lo último que vos viste. Voy a hacer un pequeño repaso. Creo que los jesuitas eran los que decían, mientras más se repite, más se repasa, es mejor. La pedagogía moderna dice que no hay que repetir, pero los que estamos en docencia sabemos que todo lo que se repite es porque es importante. Y si Cristo, Exacto, exacto. sí, si Cristo repitió tantas cosas como vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré y seguramente fue insistente en eso, bueno, vamos a repetir, vamos a tratar de seguir el ejemplo de nuestro Señor. Así que bueno, si lo tenés ahí, genial. Estaríamos en la página, el Confiteor está en la página 33. Ahora voy, ahora voy. Sí, perfecto, no, no hay apuro. Sí, sí, el tema de, que bien dices, el de la repetición, antes se estudiaba Sí, de memoria y ahora es como pecado mortal estudiar algo de memoria, no le va a sí, querer agarrar un ACB sí. a un joven de A mi estudiar de chico le va a memoria. dar una CB, tal cual, sí, sí. Cuando realmente, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, aprender una poesía de memoria es algo muy sano. Porque después uno le encuentra sentido, no es que va a repetir como un loro, qué sé yo, no, no nos referimos a de memoria en ese sentido, de como loro y sin saber lo que uno dice. Al contrario, aprender ciertas cosas de memoria lo hace uno porque ya le dio un sentido y entiende lo que significa, como una cita de memoria de la Biblia, cuánto bien que hace, ¿no? Así que Exacto. bueno, muchas Sí, la gracias, Ricardo. clase pasada habíamos visto las dos oraciones o antífonas iniciales, el Iudica Me y primero el Introibo al Altare Dei, lo que el padre, el sacerdote reza e invoca a la Santísima Trinidad para subir al altar de Dios. Habíamos repasado un poco esto de subir al altar, subir al monte Tabor, como Sí, fue Moisés, subir
al Gólgota como nuestro Señor, de manera tal de que era una preparación que hace toda el sacerdote y invita al pueblo a prepararse a subir a ese lugar en el cual se produce el encuentro, como cuando Jesús llegó a Pedro, Santiago y Juan para la transfiguración, y ellos dijeron que qué bien que estamos acá, nos queremos quedar con vos y hacemos una carpa para cada uno, o sea, el momento de ver el glorificado a Cristo ha sido para ellos una imagen terrible. Y bueno, esto Ujú, sucede en cada Santa Misa y estamos encabezados por la persona, el sacerdote, una persona que va a actuar en la persona de Cristo mismo en ese momento, y después vimos el Judicame, y bueno, ujú, quedaba proceder ahora a la oración esta Confiteor, ¿no? Que en el Novus Ordo le decía un adelanto el sábado pasado, era lo que se reza como yo confieso, ¿no? ujú. Lo que en la modernidad se dice. Así que bueno, ahí lo pueden ver todos, ¿no? Este PDF es un PDF como material exclusivo de consulta y de poder allí mirar cada texto, cada párrafo. Lo vamos a seguir, yo se los compartí también por el grupo de WhatsApp, Domino Vobiscum, y vamos a seguir profundizando y que sepa, que sea como aquel material por excelencia. Así que, bueno, seguimos nomás, Mercedes. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Tomando eso, justamente tomando como referencia lo que dice Ricardo, es importante distinguir que hay dos confiteor. El sacerdote reza un confiteor, yo pecador, porque Él está en persona a Cristo y nosotros rezamos otro porque nosotros somos fieles que gracias al sacerdote que es mediador participamos del santo sacrificio de la misa. Si no, estaríamos en el mismo lugar que el sacerdote y no, estamos en un lugar inferior. Él tiene mayor responsabilidad, mayor jerarquía y eso es algo, acuérdense, que si bien parece una obviedad en nuestro mundo posmoderno, no lo es. Acuérdense que nosotros vivimos en un mundo que tiende a achatar todo, todos somos iguales, no hay diferencias, digamos, fulanito de tal que hizo tal cosa, hizo tal otra, no importa, yo soy igual, pues yo soy mejor. Digamos, son las falacias que nos vienen sobre todo después de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo aclaro para que no se entienda mal. Por supuesto que todos ante Dios somos iguales, tenemos la misma dignidad en cuanto hijos de Dios. Cristo dio su sangre por todos. Pero en la vida cotidiana todos tenemos grandes diferencias y el sacerdote es rescatado del pueblo fiel, por así decirlo, de la feligresía, del cuerpo místico de Cristo, para cumplir una misión que nadie más puede cumplir en su lugar. Por eso un santo decía que si veía un sacerdote y un ángel, primero saludaría al sacerdote y después al ángel. Y esto es una de las cosas que es muy interesante estudiar y reflexionar y profundizar el valor del sacerdote, la dignidad que tiene, cómo debemos rezar por ellos y cuidarlos, eh, con nuestras oraciones y con todo lo que podamos, porque la misión de ellos es única y exclusiva. Si no hubiera sacerdotes, imagínense, no tendríamos el santo sacrificio de la misa. Y si no hubiera misa, el mundo, de alguna manera, por decirlo de manera hiperbólica, acabaría. ¿Qué sería de nosotros sin la Santa Misa? Como decían algunos mártires, sine domenica non possumus, sin el domingo, sin la misa del domingo, no podemos, sin la misa no tenemos el alimento del alma. Voy a ir leyendo el confitio que se reza, primero lo reza el sacerdote, y responden los acólitos que están al pie del altar, los acólitos arrodillados, o sea, los monaguillos y el sacerdote de pie, y fíjense cómo es una oración tan teológica, tan profunda, y lo que va a hablar Monseñor Lefebvre en este pequeño capítulo que vamos a desarrollar y explicar brevemente, es acerca de la contrición, cómo todo hombre es pecador. Realmente, si no nos reconocemos pecadores, no tiene sentido esta oración ni tiene sentido la misa. Por eso es tan nefasto lo que hizo Lutero, porque si ya estamos todos salvados, ¿para qué vamos a misa? Si Dios nos salvó. Yo igual me salvo, me condeno. Claro, es tremendo, es medular en nuestra santa fe católica. Cristo vino porque justamente pecamos y porque somos pecadores. Entonces, fíjense, cada oración, cada palabrita está seleccionada con un sentido. Voy leyendo, si querés, Ricardo, ¿te parece ir bajando a medida que vaya? Claro, Dale. Les leo en latín. castellano. Ajá, si bien cuando ustedes la rezan en latín tiene muchísima más fuerza, ¿no? Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, en primer lugar, a la bienaventurada siempre Virgen María,
al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos, y a vos, Padre, sacerdote, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. ¿Por qué toda esta mención? Porque en misa estamos ante toda la iglesia triunfante. Es decir, en ese momento la iglesia, aunque no los veamos, hay ángeles presentes, por supuesto, porque se va a inmolar el mismo Cristo, y yo debo confesarme pecador no solo ante quienes están presentes, la iglesia militante, sino ante la triunfante y la purgante, bueno, en otro sentido, obviamente, en el sentido que obviamente se pide por las almas del purgatorio, pero específicamente acá estamos delante de esa iglesia que es tan viva como la que está ahí. O sea, los miembros que están presentes ahí, las personas que están en misa, el que está al lado mío, el vecino, el amigo, pero toda esa iglesia triunfante es real. Por tanto, ruego, em, por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a ti, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Me salté, perdón, por mi gravísima culpa, y el golpe de pecho triple. Inmediatamente el sacerdote dice: Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdonados vuestros pecados os lleve a la vida eterna, así sea. Y continúa, el sacerdote hace ahí una bendición, ¿sí? Que está, obviamente está de oriente, no nos mira. No, perdón, en ese momento se voltea: tenga misericordia de vosotros, perdonados vuestros pecados os lleva a la vida eterna, así sea. Ahí en ese momento no se da vuelta, perdón. En el otro, cuando dice indulgencia, absolución, hace una triple bendición: remisión en peccatorum nostrorum, tribuat nobis, omnipotens misericordias Dominus, amén. Ahí sí hace una triple bendición, o sea, triple absolución, digamos. ¿Se va entendiendo, no es cierto? Bien. Oh Dios, vuélvete a nosotros y nos darás la vida, y tu pueblo se alegrará en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Señor, escucha mi oración y llega hasta ti mi clamor. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Fíjense que en latín, esto obviamente yo lo voy a decir como estudiante de latín en mi secundario, gracias a Dios la Virgen, tuve clases de latín desde séptimo y después en la universidad 3 años de latín. Es un idioma hermoso, es el idioma indicado para la misa porque es tan preciso, tan exacto, que no da lugar a la ambigüedad. Entonces, hago un pequeño paréntesis acá aprovechando, hace poquito estuve en unas jornadas en un congreso en Mendoza y se habló del culto y de la cultura y se mencionó justamente, esto es otra de las grandes providencias de nuestro Señor, el tema de que en todas las religiones los cultos siempre han sido en un idioma diferente, siempre. Incluso digamos, en cultos, como yo podría decir, griegos, romanos, paganos, e incluso entre los aztecas, eran en idiomas diferentes. Y uno podría objetar y decir, bueno, pero si la misa en latín, en la época de San Agustín, era en latín y tanta gente hablaba en latín, es lo mismo. No, porque era un latín distinto. Ese latín no lo entendía la gente, era un latín culto, poco y nada podía entender, o sea, muy poquito, obviamente para eso estaban los misales y demás, pero siempre debía ser en otro idioma porque justamente al ser para Dios iba a ser lo más digno y se codificaba y se mantenía en ese idioma. ¿Para qué? Para que la persona que fuera a misa también entendiera que era una dimensión distinta. Cada vez que estamos en misa estamos en una dimensión distinta. Para decirlo en palabras que no se entienda mal, es como si el tiempo se detuviera y entramos en un tiempo eterno, ¿sí? Eso lo explica también perdone que haga el paréntesis, pero también para que esto se enriquezca, hay un historiador de las religiones que se llama Mircea Eliade, que explica el tiempo sagrado, el lugar sagrado. Y en las distintas culturas y religiones, el tiempo para Dios es un tiempo diferente reservado solo a Él, y es sagrado y no se toca. E incluso entre los romanos, los hindúes, en las religiones africanas. Entonces, fíjense, uno podría decir que son los semina verbi, que quedó en la tradición de distintas religiones porque hacen mención al único y verdadero culto que es este, ¿sí? Y por eso que se hace en otros idiomas, en otras creencias y otras religiones, y lo encontramos acá y la persona que venía del paganismo decía: ah, claro, sí, por eso, no sé, el culto a tal dios, Apolo y no sé qué, estas oraciones eran en otro idioma. ¿Sí? Entonces no chocaba. Tal vez al hombre moderno le choca porque yo tengo que entender todo. ¿Por qué? Porque el hombre está en el centro de todo.
pero acá no es que el hombre entienda o bla, sino que en el misterio de la misa se hace tal cual se fijó y tal cual se fue determinando esas oraciones. Bueno, fíjense que acá una breve mención, y ya nos metemos con el tema del velo, lo voy a explicar, voy a citar a Monseñor Lefebvre, esta parte que dice acá, todo hombre es pecador y tiene que reconocerlo. En este capítulo es interesantísimo lo que explica Monseñor Lefebvre, justamente vuelvo a insistir que es algo que quizás hemos perdido y por eso es tan importante y tan bueno estudiarlo, que es la contrición, la compunción, el reconocer los pecadores. Si podés irte, por favor, Ricardo, a la página 35, ahí voy a leer. Ahí está. La virtud que tenemos que tratar, disculpen que yo lea del papel, pero bueno, me cansa menos la vista, ustedes sepan, ahí estamos, perfecto, sí. Si querés marcarlo con amarillo, no, no hay problema. Son técnicas de fijación de la memoria, todo sirve, ¿no? Para marcar lo importante. Dice Monseñor, la virtud que tenemos que tratar de alcanzar y que nos aconsejan mucho las oraciones de la Santa Misa es la contrición interior que los antiguos autores espirituales llamaban la compunción. La compunción es la contrición habitual que consiste en tener siempre nuestro pecado ante los ojos. Mi pecado está siempre ante mí, decimos en el Salmo Miserere, el Salmo 50. No es algo que nos rebaje. No creemos que la Iglesia nos pida estas virtudes para rebajarnos, sino para nuestra santificación y para ponernos en la realidad de la vida espiritual. Don Marmion, don Columna Marmion, creo que era un dominico, ¿no? Sí, sí, Bien, gracias. Siguiendo a Santo Tomás, nos lo dice muy bien, el que vive en ese estado de compunción habitual evitará muchos pecados, porque este arrepentimiento continuo del pecado y esta actitud interior ante el estado de pecado en que estamos nos aleja evidentemente de él. Si nos arrepentimos del pecado y si tenemos una verdadera contrición, tenemos horror de él, horror del pecado. Y por consiguiente tenemos ese sentimiento y ese instinto, diría yo, de desprecio y de rechazo del pecado. Creo que son actitudes interiores muy favorables para nuestra vida espiritual y que favorecen el ejercicio de la caridad, porque no hacemos penitencia por hacer penitencia. Dios y la Iglesia nos piden que hagamos penitencia para hacernos practicar la caridad, para destruir en nosotros todo lo que hay de egoísmo y de orgullo, y todo lo que hay de vicios que oprimen, en cierto modo, nuestro corazón y nos encierran en una pequeña torre de marfil. Y fíjense que en ese sentido, el rezar el confiteor de rodillas y el empezar la misa de rodillas, ese acto simbólico es reflejo de lo interior. Nuestra alma debe estar de rodillas, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados y en esa actitud reverencial. Luego viene la oración Aufera Nobis, que continúa en este mismo sentido. Ahí la tienen, dice. La voy a leer en latín porque es buenísimo ir acostumbrándose a leer estas oraciones en latín. Y fíjense que no es tan difícil. Hago otro paréntesis. La mayoría de las palabras en español son graves. O sea, grave sería la palabra mesa, se acentúa en la penúltima sílaba. Y en el latín también. Entonces, hay que aprovechar que nosotros hablamos español para meterle al latín, para no tenerle miedo al latín, que es sencillo y se pronuncia casi igual, salvo algunas palabritas. Fíjense, aufera nobis quesumus domine, iniquitatis nostras, ut ad santa santorum puris mereamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el santo de los santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Leo un pedacito más de esto y ya voy a compartir otro texto que es sobre el velo. Ya nos metemos en ese tema. Otra vez acentúa lo mismo Monseñor Lefebvre. Conviene subir al altar con profundos sentimientos de humildad y con un gran deseo de santidad, que no es más que explicar lo que sucede en la misa. Él está simplemente desglosando y explicando las actitudes que debemos tener en misa. A lo largo de la misa, ahí estamos abajito, seguimos leyendo, la Iglesia invita al sacerdote, perdón, a revestirse de disposiciones de humildad. Esto se manifiesta en las oraciones que el sacerdote dice en voz baja, que nosotros no las escuchamos, ¿no? Subiendo al altar, aufera nobis. Esto lo dice el sacerdote, aclaro. Esa oración la va susurrando, es como casi imperceptible para el que está, obviamente, asistiendo a la misa. Borra, Señor, nuestras iniquidades. Oramos te Domine.
Voy al otro párrafo. La virtud y la humildad tan esencial para el cristiano es la base misma de todas las virtudes, porque nos lleva a la adoración y es el resultado de la adoración. Es lo que dice clarísimamente Santo Tomás. Siempre se va a citar acá a Santo Tomás como el filósofo universal, el más importante. El que es humilde lo es porque está en presencia de Dios. Procura estar siempre en su presencia y esta vida lo hace humilde y le hace tomar conciencia continua de su nada, de que Él es nada y que Dios es todo. Esta virtud de humildad corresponde perfectamente a la adoración a Dios que debemos tener. San Pablo dice muy bien que si creemos que somos algo, como no somos nada, estamos en la ilusión. No siendo nada, se engaña a sí mismo. Y fíjense que los santos van a continuar con esto. Cada vez que uno lee a Santa Catalina de Siena, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, señalan esto: soy nada más pecado. O Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Y la verdad, lo que va a decir acá, lo que señala Monseñor, es que esa es la actitud que debe permanecer durante toda la misa, esa actitud de humildad. Por eso no, reconociéndonos pecadores, y por eso estar de rodillas y por eso rezar el confítor es la única actitud necesaria e importante para el cristiano, la virtud más importante. Que esa humildad va a llevar a la caridad real, a reconocernos criaturas, que es lo que va a decir acá. Voy a saltar ese párrafo que dice: por eso, en la medida en que disponemos de nosotros mismos, sin referencia a nuestro Señor, vivimos en la ilusión, porque lo va a sintetizar acá. Voy un poquito más rápido para adentrarnos en el tema del velo. Ese otro párrafo que está acá, la virtud de humildad, dice: la virtud de humildad no es una virtud necesaria únicamente porque somos pecadores. Toda criatura tiene que ser humilde. Nuestro Señor era humilde. Aprended de mí, decía nuestro Señor, que soy manso y humilde de corazón. Por consiguiente, acá resume Monseñor, la humildad no es una virtud que tenemos que adquirir únicamente porque somos pecadores. Desde luego, es un motivo más y el más importante, ¿sí? Humillarnos todavía más a causa de nuestros pecados. Por supuesto que sí, y el hecho justamente de que Dios a veces permita que pequemos, como dice este librito tan bonito, El arte de aprovechar nuestras faltas, precioso, de Tizot, lo permite para que justamente no confiemos tanto en nuestras fuerzas y viendo nuestro pecado, nos aferremos más a Él, a nuestro Señor. Humillarnos todavía más a causa de nuestros pecados, pero el simple hecho de ser criaturas exige que nos presentemos como tales ante Dios, quien nos ha creado. Y este párrafo está buenísimo, está para leerlo una y otra vez. Dice: en este mundo no vemos el lugar que corresponde a Dios. En el cielo nos daremos cuenta de que nada, realmente nada, subsiste sin Dios, y que por esto las criaturas no son nada con relación a Dios, y que sin Él no son absolutamente nada. Dios podría hacer millones y millones, incluso billones de mundos, como el que ha hecho. No hay ningún insecto, ninguna hoja, ninguna flor, y nada que crezca ni se haga sin que Él esté ahí. Es Él quien hace todas esas maravillas que conocemos. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. Es impresionante esto. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. Y es así. Realmente, quizás para nosotros el gran reto, para un mundo en que con un clic podemos tener tal o cual imagen, con un clic incluso nosotros podemos estar conectados, el reconocer que sin Dios tampoco esto sería posible. Ninguno de nosotros estaría acá sin la gracia y la misericordia de Dios, y ningún insecto, como dice acá hermosamente Monseñor, subsistiría sin Dios. Esa misma actitud es la que debemos tener en misa y es a la que nos llevan todas las oraciones. Y vuelvo a decir y vuelvo a hacer hincapié, incluso el entrar en la misa con el recato que se merece, como decías vos, Ricardo, vestido como corresponde, con esa humildad y esa sencillez correspondientes, y el estar arrodillado, rezar el confiteor arrodillado y hasta cada golpe de pecho, es importante porque manifiesta esa actitud interior. Obviamente que no sirve de nada rezarlo si no está la actitud interior. Hay que pedirle a Dios esa actitud interior de arrepentimiento. Más vale, porque si no caería uno en un fariseísmo, rezarlo como un lorito. Pero justamente, mientras más uno lo pida, más Dios lo va a dar. Vieron que, no recuerdo en qué frase de la Sagrada Escritura se dice: Dios quiere enviar el Espíritu Santo a sus hijos. Hay que pedir ese don al Espíritu Santo, el don de piedad, el don de sabiduría, el don de entendimiento. Ahora que estamos próximos a Pentecostés, el don de la oración y el don de la compunción también, porque a veces cuesta arrepentirse de los pecados si está el orgullo de por medio, la soberbia, pero Dios lo va a dar si uno lo pide. Ya la misma actitud de pedirlo es una actitud por gracia de Dios y misericordia
que Dios nos regala de humildad. No sé si más o menos se entiende la idea. Bien, ahora sí vamos a pasar entonces a... sí, se entendió genial. Ricardo, no sé si vos quisieras comentar algo antes de que pase a hablar del velo, tal vez algún aporte. No, destacar lo que dijimos al comienzo, que era importante saber de qué manera presentarse. Hoy el hombre, la mujer, los jóvenes se presentan a distintos eventos, a una graduación, a una ceremonia de matrimonio, algún acto importante por el que sea en este mundo, y siempre tiene algún, digamos, eh, prevé poder vestirse de tal o cual manera y justamente qué importante sería acercarnos a la misa, acercarnos al sacrificio de una manera decorosa, ¿no? Tanto el hombre como la mujer y los vicios ya lo vimos y lo vemos a cada rato, ¿no? O sea, no hace falta ir a otro país para verlo, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestros lugares cercanos vemos cómo hay esa falta de respeto, fundamentalmente en la actitud, en esto de que decía el texto, de llegarnos con una actitud de humillación, de sabernos necesitados de la mano de Dios. Sí, adelante, Beatriz, ahí adelante, tiene un comentario con Ujú. gusto. Sí. Gracias, Merce. Tengo una pregunta. A mí nunca me tocó asistir a una misa de siempre. O sea, yo soy del no sordo todo el tiempo. Veo por televisión una misa y obviamente no veo a los fieles. Entonces, en esa misa, en la misa de siempre, se iniciaba la misa con los fieles de rodillas, según lo que te entiendo, ¿cierto? Claro, exacto. Cuando vos llegás, el sacerdote entra en la procesión con los monaguillos y dice, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, inmediatamente vos te arrodillás en la misa rezada. Ya en la misa cantada es Ajá. distinto. La misa cantada se da en solemnidades, por ejemplo, la Ascensión, Inmaculada Concepción, o también el domingo. O sea, la misa cantada es para día domingo o una fiesta, vuelvo a decir, como Inmaculada Concepción, Ascensión, Asunción de la Santísima Virgen. Y si en la misa cantada, ahí no se inicia de rodillas porque el rito penitencial se hace cantado, ya sea el Vidiaquam Ujú. o el Asperges, que eso sería para otra clase, toda una clase dedicada a la misa cantada, que no nos da tiempo ahora, pero ahí sí, como una excepción, el fiel tiene que agachar la rodilla cuando el padre hace el Asperges, y ahí no se arrodilla en el resto de las partes de la misa, pero ahí tendríamos que hablar específicamente de la misa cantada y no nos da el tiempo ahora, Beatriz, pero bueno, quizás en la segunda parte del curso se podría hablar alguna clasecita, una parte de qué es la misa cantada, el Ajá. canto gregoriano, la importancia, por qué misa cantada, el Kyrie es cantado, el Gloria también, pero vuelvo a decir, es para otra clase directamente. Pero no sé Claro, si Dios te respondí a tu pague. pregunta. Sí, perfecto, Ah, bien. muchísimas gracias. Y lo otro es que en la mayoría, por no decir en todas las Eucaristías, uno llega y el sacerdote lo primero que hace es que como si entrara a un evento social. Buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días para todos, ta, ta, ta. Y nada de eso se presentaba en la misa de siempre, ¿cierto que no? Saludar Nada, a los fieles o decir que hoy está de cumpleaños fulanito y que démosle un aplauso, tampoco. claro, no, no. Por eso justamente Perfecto. la misa nueva es más bien antropocéntrica, pensada para el hombre. La misa de siempre está pensada para Dios, el culto es para Dios. Entonces, si hay un cumpleaños y demás, eso se debería ver afuera de la misa. Feliz cumpleaños, Menganito, te tiramos las orejas y te damos una torta, pero eso es fuera de la misa. La misa es para Dios. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. A ti. Bueno, Ricardo, tengo un documento para compartirlo. ¿Puedo compartir en Lo pantalla? único que preguntamos es Sí, qué sí, sí, producto. sí, sí, Y ahí sí. comienza la labor. Buenísimo. No necesitas tener un producto, no necesitas inventar. Bueno, me dicen si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? A ver. Sí, Sí, señora. Bien, sí. perfecto. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre Antes de hablar del velo, nos viene el pelo el tema de que hayamos visto el confiteor hoy, gracias a Dios y a la Virgen, porque justamente el uso del velo tiene que ver con la humildad y la dignidad de la mujer. En realidad, hoy que vivimos en una época feminista o post-feminista, porque ya ni siquiera se sabe lo que es la mujer.
Vieron que hoy se habla ya de que no se sabe ni qué es la mujer ni qué es el varón, porque si se dice lo que es la mujer es discriminar, porque una puede no sentirse mujer, así que es el mundo al revés, ¿no? Pérdida del sentido común. Entonces, es interesante ver, acá habría que hablar, ¿no?, de varias cuestiones antropológicas, que creo que, Ricardo, en el canal hay alguna charla de antropología, ¿no? Puede ser de, Sí, según Santo Tomás. Claro, está bueno, de paso comento para que los vean. Acá hay que volver a recordar qué es el ser humano, qué es el hombre, qué es la mujer, pero en relación con Dios, qué es lo que se ha perdido, ¿no? Un poco, digamos, en el mundo en que vivimos. Entonces, la mujer tiene una dignidad enorme dentro de la creación. De hecho, si nos vamos al Génesis, Dios crea a la mujer como compañía adecuada del varón. Y lo que Dios tenía pensado para el hombre era tan alto que al perderlo hay que recuperarlo. Intentar recuperarlo es ver de vuelta el Génesis, entender, bueno, cuál era el plan de Dios, por qué pone enemistad entre el hombre y la Santísima Virgen, que es, nosotros somos linaje de la Virgen, ¿no? Recuperar todo eso lleva su tiempo. Entonces, el pantallazo que yo les voy a dar es algo muy breve. Ustedes después traten de leer sobre el tema en sus casas, masticarlo, volver a leer, aunque sea algunas partes del libro este de Monseñor Lefebvre, que es hermoso, y ver este tema del velo, que tiene mucho, hay mucho contenido en internet, y masticarlo sobre todo. No se queden con lo que veamos acá, porque el tema da para mucho más, masticarlo, pensarlo, ver algún video que pueda servir, ¿no? Entonces, Em, si entendemos, yo voy a leer un poquito este documento que les paso, que lo armé hace unos años, justamente porque me inquietaba el tema, me preocupaba. ¿Qué función cumple el atuendo? Vamos a partir de ahí. Por ahí, si nos demoramos un poquito, Ricardo, vos decime hasta qué hora tenemos tiempo, pero quizás nos demoremos unos minutitos más porque es un tema largo, pero se puede ver cómo seguimos, no hay problema. ¿Qué función cumple la ropa? Ni más ni menos que cubrir aquello que debe ser reservado para la intimidad. Fíjense Génesis 3:7. Se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrados entretejiendo hojas de higuera. Y después Dios les va a tejer, acuérdense, ropas de con, no se me fue ahora, Él les hace unos abrigos de lana, si no recuerdo. Dios les va a hacer Él mismo unas ropajes a Adán y Eva y se los va a, a dar a Adán y Eva. Entonces hay que tener en claro que luego de la caída perdimos la inocencia original. Es perfectamente cierto que estábamos destinados a un estado de inocencia, incluyendo la desnudez del cuerpo, que luego del pecado se pierde. A nosotros nos cuesta entenderlo porque ya tenemos el pecado, pero probablemente en el cielo entenderemos, en el cielo, qué es lo que Dios tenía pensado, ¿no? Señala Hildegarda de Bingen al respecto que los cuerpos de nuestros primeros padres se revestían de luminosidad. Podríamos decir que el vestido viene a remediar esa desnudez que no podemos ahora exhibir, obviamente, porque estaríamos en pecado, más vale. Eh, Perdimos esa pura mirada regalada por Dios en aquel entonces. Y obviamente, mientras más descubierto está el cuerpo, menos conciencia de esa desnudez se tiene y por ende menos pudor. ¿Qué es el pudor? Y aquí vamos al pudor. Yo sé que es obvio lo que he dicho, es obvio para cualquier persona, pero lo rescato porque a veces es bueno volver a repasar lo que es totalmente dado o totalmente obvio, porque tal vez no es tan obvio. El pudor, al decir de Cervantes, es un encanto que duplica los encantos de la hermosura. La creación, todo lo que Dios creó es bueno y es bello, eso hay que también recuperarlo para no caer en una mirada puritana. El ser humano, la naturaleza, los árboles, todo fue bueno. Y por tanto, al ser algo bueno y bello, digno de ser mirado, hay que protegerlo y cuidarlo. Es un encanto que duplica los encantos de la hermosura. ¿Qué es pudor? Dice el diccionario de la RAE, es honestidad, modestia y recato. También puede ser delicadeza, timidez, pudor y vergüenza. Em, Voy a ir bajando y voy a ir al tema ya del velo. Espero que hasta acá se vaya entendiendo. El pudor regula la manera de vestir, de actuar y hasta de saludarse. Como decía recién Ricardo, uno no va a ir de ojotas ni short a una graduación ni a un velorio. Lo mismo yo no voy a ir a misa con un vestido provocativo ni con un pantalón provocativo porque voy a misa, voy a rendir culto a Dios. No vestimos igual del modo público que del modo privado. Por eso el diccionario dice delicadeza, moderación y hasta timidez. Es algo importante.
Quien regula el pudor es el sentido común y el buen gusto correctamente educado. Cuestiones que se transmitieron de generación en generación, como señalábamos arriba, esa parte no la leí, ¿no? Sobre todo entre las mujeres y que forman parte de las buenas costumbres de una sociedad. Más todavía se debe cuidar el pudor en los actos de culto, pues allí vamos a encontrarnos con el mismo Dios. Yo traigo a colación unas frases del Martín Fierro. Para los que no son de Argentina, el Martín Fierro es un poema escrito por Miguel de Cervantes, perdón, José Hernández, nuestro poeta José Hernández, un poeta argentino, allá por 1870, y tiene unas bonitas frases acerca de la mujer. Por eso lo traigo a colación. Es un poema que podríamos decir que habla del ser argentino, muy famoso y muy conocido acá, reduciéndolo porque como profe de letras me podría hablar un montón y no, estamos hablando del velo y del pudor. Dice esta poesía del Martín Fierro: para servir a un desgraciado, pronta la mujer está. Cuando en su camino va, no hay peligro que le asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Es piadosa y diligente y sufrida en los trabajos. Tal vez su valor rebajo, aunque la estimo bastante, mas los indios ignorantes la tratan al estropajo, la tratan como un estropajo, ¿no? Entre los indios, no, por lo menos en lo que señala Martín Fierro, en el contexto de Martín Fierro, hay una mujer cautiva que Martín Fierro la salva, ¿no? Porque los indios la trataban, y que es verdad, la trataban como moneda de cambio, o sea, era un objeto más. Pero fíjense que acá José Hernández, como todo gran poeta, toca un tema profundísimo que tiene que ver con el velo, quizás sin saberlo, ¿no? José Hernández, el tema de que la mujer tiene corazón de madre y por eso no porque las hizo bellas la lava, sino porque le dio corazón de madre. Esa es la gran misión de la mujer. De hecho, San Pedro, en una de las cartas de San Pedro dice, la mujer se salvará por la maternidad, ya sea espiritual o corporal o física. Ese corazón de madre, en realidad está el misterio del uso del velo. ¿Por qué la mujer debe usar velo al asistir a misa? Me voy a adelantar un poquito porque ya este gran poeta nos dio pie para explicarlo de una manera sencilla. Primero que nada, debe usar velo porque los ángeles en presencia de Dios, los ángeles sabemos que no es que tengan alas físicas, pero se me ha olvidado la cita acá de un profeta que habla de que los ángeles se cubren, con las alas se cubren porque no pueden verlo a Dios, deben cubrirse porque justamente son inferiores a Dios. Y San Pablo dice, la mujer debe cubrirse o debe usar velo en atención a los ángeles. Y justamente como la dignidad de la mujer es similar a la de los ángeles, entiéndase bien lo que voy a decir, ahora lo voy a explicar, como imitando a los ángeles se cubre. ¿Pero por qué? Porque la mujer es la única a la que Dios toca en su vientre, es la única que lleva vida, está destinada a llevar vida en su vientre. Y como justamente solo a la mujer le dio ese privilegio, no al varón, la mujer debe cubrirse reflejando esa altísima dignidad. Todo lo que es sagrado se cubre. Vieron que el sacerdote, cuando va a celebrar la misa, lleva, o sea, él entra, en la Santa Misa de siempre entra con el cáliz cubierto con un velo, se me ha olvidado el nombre, como un corporal, pero no es un corporal, y cubre cáliz. El cubre cáliz es como un pequeño velo, más, generalmente se hace una tela muy digna, bordada, de color dorado y demás, porque todo lo sagrado debe ser cubierto. Y si alguna vez han entrado a una capillita de esas viejas, van a ver que está la puerta del sagrario y hay un velo delante. ¿Por qué? Porque lo sagrado se cubre. Y la mujer tiene una misión sagrada. La mujer es sagrada en la creación, entonces debe cubrirse, debe velarse. Porque es como si, voy a usar una metáfora para explicarlo, una comparación, es como si el dedo de Dios tocara el vientre de la mujer. Entonces por eso debe cubrirse. La que más cerca de Dios está en ese misterio de dar la vida. Por eso debe cubrirse. Y por eso en realidad uno entiende que el ataque de Satanás hoy es a la mujer. Específicamente la tiene junada, ¿no? Decimos en criollo. Y por eso mismo debe cubrirse. Si esto no se entiende en el misterio de la reverencia en el templo y que delante de Dios me debo cubrir y usar un velo, fuera del templo no es necesario, pero sí dentro del templo, por esa dignidad uno entiende por qué esa costumbre antiquísima de las mujeres de velarse. Y además voy a aportar un dato de la experiencia. Ayuda a concentrarse más.
y a meterse en el misterio. Si ustedes ingresan en el blog del padre Hugo Jorge, el blog del Buen Amor, hay varios testimonios de mujeres que cuentan justamente su experiencia eh, como aportes, como el dato concreto, además de lo que debe hacerse, además de lo que es mejor, el dato concreto que justamente ayuda o comprueba o pone de manifiesto que realmente es así, de muchas mujeres que en la oración, en su oración cotidiana, en la casa, incluso usando velo, ven los frutos en una mayor concentración, mayor reverencia, mayor conciencia de que estoy rezando y que solo lo uso para rezar, eso en la casa, ¿no? Pero si en el templo obviamente ya es obligatorio, dice San Pablo, se ven los frutos y se ven como algo más. De hecho, el velo es un sacramental. Cuando uno tiene su velo para ir a misa o mantilla, se lo lleva que el sacerdote lo bendiga. ¿Por qué? Porque solamente lo voy a usar para la misa. Entonces es algo reservado para Dios nada más, así como el anillo de los casados es un sacramental. El anillo, el otro día tuvimos un casamiento en nuestra capillita y el sacerdote recalcó eso. Los anillos de los esposos se bendicen porque es un sacramental. De hecho, ahuyenta muchos males el anillo de casado, ¿no? Acá Ricardo y los que estén casados lo pueden decir, ¿no? Por experiencia propia. Y qué bendición. Y el velo también es un sacramental. Bien, vamos a ir un poquito más adelante en estos últimos 10 minutitos que nos quedan. Voy a adelantar porque son muchas cosas para leer. Acá. Un sacramental olvidado. Acá esto se los voy a leer. Acá cito al padre Bo Jorge, que es súper claro. En este libro, Me quiero casar, la experiencia del encuentro, el tomo 2. Vamos a ir resumiendo y comentando. ¿Sí? Se los recomiendo. Se puede comprar en cualquier librería. Y es muy, pero muy claro. Él cita a Gertrudis von Lefort para hablar de este tema. El velo es el símbolo de lo metafísico en el mundo. ¿Lo alcanzan a ver bien o quieren que lo agrande un poco más por la letra? No sé si está bien. Bien, perfecto. Está bien. Muchas gracias. El velo es el símbolo de lo metafísico en el mundo, pero también es el símbolo de lo femenino. Todas las formas elevadas de la vida femenina presentan la figura de la mujer velada. Así se ve claro por qué los grandes misterios del cristianismo se introdujeron en el mundo creado no por medio del hombre, sino de la mujer. La anunciación del mensaje de la Natividad de María se repite en el mensaje de Pascua. ¿A quién? A Magdalena. Santa María Magdalena fue la primer testigo de la resurrección, luego de la Virgen, otra mujer. El misterio de Pentecostés representa al hombre en la posición tan femenina de recibir. La misma Iglesia expresa esta relación señalando a la mujer en los oficios divinos y también en la ceremonia del matrimonio al lado del Evangelio. En realidad, cuando se realiza un sacramento del matrimonio, la mujer debe ir del lado donde se coloca el Evangelio, ese sería su lugar, en la Santa Misa de siempre, ¿no? Allí donde la mujer es ella misma en toda su profundidad, no es sino un ser que se entrega. Acá, perdón, hay un error de redacción. Ah, sí, no está bien. Allí donde la mujer es ella misma en toda su profundidad, no es ya ella misma sola, sino un ser que se entrega. Pero siempre que se ha entregado es también novia y madre. La religiosa consagrada a la adoración, a la caridad, a las misiones, lleva el título de madre. Las religiosas, por ejemplo, que se dedican a obras de caridad, como las dominicas, le dicen madre, no hermana. Lo lleva como Virgo Mater. Partiendo del motivo del velo, resulta que la mujer le es propio sobre todo la sencillez. Todo lo que pertenece a la jurisdicción del amor, de la bondad, de la compasión, acuérdense del verso de Martín Fierro, el cuidado y la protección, o sea, lo realmente escondido y casi siempre traicionado por el mundo. Por eso también aquellas épocas que rechazan a la mujer de la vida pública no son perjudiciales a su significado metafísico. Incluso es probable que, como suele ocurrir muchas veces, sean precisamente estas las que ponen en el platillo de la balanza del mundo el inmenso peso de lo femenino. Ahí termina la cita de Gertrude von Lefort. En todas partes en donde hay entrega encontramos también un rayo del misterio de la mujer eterna, pero en donde la mujer se quiere a sí misma, se cierra en sí misma, como explica el padre Jorge, allí se fuma el misterio metafísico. Elevando su propia imagen destruye la imagen eterna. Partiendo de esto se comprende la caída de la mujer. Por eso se dice vulgarmente que se nota más la caída en la mujer que en el varón, es decir, la corrupción de lo mejor deviene en lo peor. Es muy claro, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo así muy, que lo daría en clase, un ejemplo muy
patente o muy plástico, cuando uno descubre una mujer borracha, le da más pena que un hombre borracho, porque la mujer es más delicada y tiene una misión más alta. Entonces, no quiere decir que está bien emborracharse en el hombre y lo voy a justificar, no, sino que realmente se ve mejor porque hay mayor, si quieren, mayor, lo que Dios pensó para la mujer era todavía mayor o superior, si se entiende lo que quiero explicar, ¿no? Por eso es fácil decir que Eva cayó por ser la más débil. En realidad Eva cayó porque hubiera necesitado o tendría que haber recurrido al varón, ¿sí? Bueno, me voy a meter acá en un tema de camisa de 11 varas, que me parece que voy a saltear. Em, Voy a leer directamente lo que tengo acá marcadito, porque es un tema que tiene que ver con el pecado original, entonces lo voy a dejar ahí porque no sería el tema del velo. Siempre que la mujer fue oprimida no ocurrió porque fuera débil, sino porque habiéndola reconocido como fuerte se la temió. Y con razón, pues en el instante en que el poder más fuerte no quiere ser la negación, sino la soberanía, surge naturalmente la catástrofe. Cuando la mujer quiere ser esto empoderada, ahí surge la catástrofe. No está la abnegación. Entonces, voy un poquito más adelante. Como el velo, también la caída del velo es un profundo simbolismo. Hemos dicho que todas las formas elevadas de la vida de la mujer la presentan velada. La novia, la viuda, la monja, todas llevan el mismo símbolo. El porte exterior nunca es vano, sino que tal como sobresale del objeto lo representa. Visto así, muchas modas se convierten en terribles traiciones, en sentido auténtico de la palabra. Comprometen a la mujer. El quitar el velo a la mujer significa el derrumbe de su misterio. Básicamente acá está resumido todo. La mujer es un gran misterio, por eso debe cubrirse. La mujer tiene una misión sagrada, por eso debe cubrirse. Debe cubrirse también como lo indica San Pablo, porque el varón es cabeza de la mujer. Entonces, incluso en el sentido, no solamente en el matrimonio, el varón es cabeza de la mujer y el varón debe cuidar a la mujer y dar su vida como Cristo dio su vida por la iglesia. Y la mujer debe amar al varón también como Cristo, bueno, como al mismo Cristo, digamos, como ministro de Cristo. Perdón que reduzca todo esto, es mucho más complicado. Yo lo estoy resumiendo de manera muy sencilla, seguramente se van a presentar dudas. Es mucho más profundo, pero sintetizándolo. También por eso debe llevar velo, porque la mujer no es cabeza, no está llamada a ser cabeza, sino el varón. Entonces también por eso debe cubrirse. Principalmente en primer lugar porque está ante Dios y Dios ahí sería cabeza de la mujer. Obviamente la mujer casada, el varón representando al mismo Cristo, como ministro del mismo Cristo, ¿sí? Por eso, lo importante acá es señalar esto, el porte exterior nunca es vano, sino que tal como sobresale del objeto lo representa. Si usamos velo es porque es símbolo de que nos reconocemos que nuestra autoridad está en Dios, no en nosotras mismas. Ese sería el quid de la cuestión. Muchas modas se convierten en terribles traiciones, en sentido auténtico de la palabra, comprometen a la mujer, le quitan su valor. El quitar el velo a la mujer significa el derrumbe de su misterio. Llamará la atención del lector que en épocas antiguas la mujer solía velarse, digamos por ejemplo en la época del Imperio Romano, y durante esa misma época y luego de la decadencia de las costumbres de los mayores, que fueron tradicionales en la época de Augusto, por ejemplo, el emperador Augusto, la mujer comenzó a utilizar más joyas, más adornos, se quita el velo, a teñirse el pelo, entre otras cosas. No digo que esté mal, pero es un ejemplo, ¿no? Queda averiguar si efectivamente también dejó de usar el velo. Y bueno, para cerrar, termino con esta cita. Todo esto son extractos del libro del padre Bo Jorge, que cita a otras autoras, Gertrude von der Hor, esta alemana, Gertrudis von Lefort, y también a otra autora que se me ha ido el nombre, quizás vos, Ricardo, la recuerdes. eh, no es Hildegarda de Bingen, es otra autora, bueno, ya lo voy a buscar, es un libro muy, muy famoso, El misterio de la mujer o algo así de eran una pareja de filósofos los dos y también un apellido alemán. Bueno, ya se me va a venir, lo tengo por ahí el libro, es bellísimo, cualquier cosa. Hildebrand, ¿no es? ¿Cuál? Hildebrand. Hildebrand, ella, sí, Hildebrand. Sí, sí, ¿cómo es el nombre? ¿Es Hildebrand el nombre o El se me ha nombre ido? no recuerdo, El se me ha ido, el apellido es apellido tengo. Hildebrand es el apellido. Sí, y el libro, ¿te acordás cómo se llama? El Mujer Misterio Velado. Bueno, ya lo vamos a buscar porque está por ahí en la biblioteca. Dice, la mujer como madre no fue distinguida con ningún acto de consagración, ni su apostolado materno tampoco. Sí, el otro día me enteré que se realizaba una bendición especial en la mujer embarazada, eso sí.
El apostolado de la mujer constituye solo una parte del apostolado laico cuyo representante es todo cristiano. La madre nunca se consuma en sí misma sino en el hijo. También aquí el sacramento grande, el matrimonio, se vierte sobre el hijo, no en la madre. Pero precisamente por esto la misión de la mujer en la iglesia se relaciona con la esencia de la iglesia, constituye parte de su esencia. Bueno, y podríamos seguir. Si quieren, yo este documentito se los comparto, no hay ningún problema. Pero así como al pie de la cruz tenemos a la Virgen y tenemos a Cristo, obviamente, Cristo es sacerdote, la mujer representa a la iglesia. La mujer, dice el padre Hugo Jorge, tiene que encarnar esa misión, cada mujer especial de la iglesia, de ser madre, madre y maestra, y no está llamada a ejercer la autoridad como el varón. Por eso la mujer nunca podría ser sacerdote, porque no tiene esa misión. Tiene la misión de proteger, acompañar, por eso es educadora, justamente, como madre, ya sea como realmente como madre biológica, que es una misión enorme a partir del matrimonio, o como madre espiritual, ya sea como religiosa o consagrada de modo personal. Así que más o menos este sería el sentido. Me queda muchísimo por decir, porque vieron que es tan profundo el tema. Uno toca esta parte del hilo y se va, y es un misterio enorme. Así que bueno, cualquier duda que tengan, abrimos espacio para preguntas y ahí ahondo y profundizo más. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Gracias por compartirlo. Y sí, con gusto, si lo envías, después lo reenviamos a todos. Sí, sí, lo Eh, tengo que acomodar un poquito y lo mando. Sí, tranquila. Justamente en los comentarios decía los que están participando, es muy lamentable la forma que se visten las personas para ir a misa, decía Jimena desde Chile, ¿sí? Muchas mujeres con ropas muy ajustadas, ¿sí? Así que el demonio ataca a la mujer, por ende, y a la familia, así se desordena y derrumba Ujú. todo. Cero Exacto. pudor, cero vocaciones. Nuestra Señora también en las apariciones de Fátima aparece con un velo en la cabeza, Ujú. la Sí. Virgen Madre de Dios, ¿sí? Así que también si ella todavía lo usa y lo usa en la gloria, imagínense nosotros acá en este Valle de Lágrimas, como decimos. Ujú. Ahí Mari Carmen comparte a Alice von Hildebrand el privilegio Ah, de ser eso. mujer. Exacto. Se los recomiendo muchísimo ese libro. Es cortito y es bellísimo. Muchas gracias, Mari Carmen. El privilegio de ser mujer. Y ahí, Ricardo, me acordé de algo que les iba a comentar, que también nos impulsa a usar el velo. Las mujeres, invito a todas las mujeres que están acá a hacer la experiencia de usar el velo. Si no se animan en la iglesia todavía, usarlo en la casa para rezar y de a poquito tratar de usarlo para ir a misa. El Código de Derecho Canónico de 1921, en uno de los cánones, justamente dictamina el uso del velo. Las mujeres deben asistir a misa con velo y vestida de manera pudorosa. ¿Qué sucedió después cuando cambia el Código de Derecho Canónico en 1982 y el cambio con la misa nueva? No se menciona directamente el velo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la normativa que rige en la iglesia? Si no se menciona, hay que regirse por el Código de Derecho Canónico anterior. Entonces, hoy en día en realidad debería seguir siendo obligatorio el uso del velo en la misa. Lo que sucede es que la costumbre, digamos, suplió a la ley positiva, si se quiere, y como se dejó de usar y se dejó de predicar, ya no se usa, pero en realidad se debería seguir usando porque pervive el código anterior ya que no se lo menciona. Entonces, fíjense que lo que quiero resaltar es que en la misa de siempre y la iglesia que fue madre y maestra siempre, propició y enseñó que se debía usar el velo, como por ejemplo usaba mi bisabuela o mi abuela, porque justamente para proteger su dignidad, por respeto a los ángeles, por respeto al mismo Dios y para justamente propiciar la devoción, la piedad y por esta misión que veníamos diciendo. Así que simplemente aclarar que incluso está en el Código de Derecho Canónico. Exacto, exacto, exacto. Buena Ujú. costumbre la que promueves de poder Ujú. empezar a usarlo el velo como hacían nuestras abuelas, ¿no? Usaban el Exactamente. velo en casa a la tarde, Ujú. quizás para rezar el rosario. Ujú. Así que es una buena práctica empezar por ahí. Adelante, Beatriz, con gusto. Ay, gracias, Ricardo. Perdona mi ignorancia, ¿me puedes aclarar lo de la ley positiva? Sí, cómo no. Dios te pague. Yo, por supuesto, no soy canonista, no lo manejo a la perfección. Yo les digo lo que he investigado y en este documento está. Y también lo que me dijo el padre Bo Jorge, esto me lo aclaró él, que es un gran promotor del uso del velo como sacramental, ¿no?
Ustedes saben que, bueno, a lo largo de los siglos, como la iglesia fue creciendo y creciendo cada vez más, de ser una comunidad, obviamente 12 apóstoles y unas comunidades pequeñas, se necesitó reglamentar, fue necesario reglamentar muchas costumbres y regular la vida, ya sea de los sacerdotes como de los laicos por fuera de lo que sería el catecismo, o sea, lo estoy diciendo muy simple, pero para que se entienda la idea, ¿no? Regular lo que sería la asistencia a la misa, regular el culto, cuántos años debe durar un seminario, qué tipo de sacerdotes pueden, qué tipo de personas pueden aspirar al sacerdocio y qué personas no, cómo debería comportarse la mujer en la misa, el varón en la misa, bueno, una serie de cosas que hacen más a las costumbres, pero que es necesario regular una vez que la iglesia crece y se multiplica, como Cristo pide, a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, el Código de Derecho Canónico vendría a ser como una especie de, si ustedes quieren, Código Civil, pero para la iglesia, Código Civil, Código Penal, que tiene que regular muchísimas cosas que se han dado en la costumbre y se han dado de hecho, pero que la iglesia como madre y maestra debe dictaminar. Por ejemplo, por decir algo, no sé, el tema de que el viernes no debe comerse carne, porque el viernes es el día de la pasión de Cristo. Em, Salvo que sea una fiesta de tal orden, tal fiesta que cae viernes, San José, bueno, ahí se puede comer carne porque es San José, por ejemplo. Entonces, el Código de Derecho Canónico también señala que la mujer debe usar velo en misa por este motivo, por el otro, y debe vestir de manera modesta. Esto está en el Código de Derecho Canónico de 1921. Los códigos de derecho canónico han sufrido distintos cambios. Fíjense que esto sería algo muy bueno que se los explique el padre Fernando, ¿no? Pero una explicación cotidiana y de a pie como para que se entienda, ¿no? Simplemente. Entonces, en el Código de Derecho Canónico de 1921 figura que la mujer debe usar el velo para ir a misa y debe vestir de manera decorosa. Entre otras cosas, la cita la tienen en el documento que después les voy a compartir. Ahí tienen bien la cita. Em, Creo que eso fue bajo el pontificado de Pío XII, me parece. Pío XII después va a permitir incluso que la mujer use sombrero o boina. eh, También puede ser permitido porque la cabeza está cubierta, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, a lo mejor van a una boda de una misa de siempre y a lo mejor vean a una mujer con un sombrero bien recatado en lugar de el velo, tal vez para esa ocasión especial que es un casamiento, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo simplemente un ejemplo. ¿Qué sucede? En 1982 o 83 cambia el Código de Derecho Canónico a raíz del, justamente como consecuencia, si se quiere, del cambio, el Concilio Vaticano II, del Novus Ordo Missae, que fue en 1969 por ahí, y cambia el Código de Derecho Canónico y directamente no se menciona la obligación de usar velo. Pero como no se menciona, uno no puede decir, entonces se puede ir a misa sin velo. No, no sería la consecuencia lógica, sino que si no se lo menciona, bueno, por alguna razón no se lo está mencionando, pero no está la prohibición. Entonces ahora no se debe usar velo. No, no dice eso el Código de Derecho. No puedo sacar esa consecuencia lógica. Entonces, vieron que el Código de Derecho Canónico debe ser leído de una determinada manera. Hay que saber un poco de eclesiología o para decir, bueno, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se entiende? ¿Sí? Entonces, la misma Iglesia explica cómo debe ser entendido el Código de Derecho Canónico, porque es un lenguaje distinto, un lenguaje jurídico. Entonces, es como si yo les digo, ¿cómo debo leer poesía? Y bueno, tengo que saber versos octosílabos, versos endecasílabos, si no, no voy a entender. Debo leerla así. Bueno, el Código de Derecho Canónico debe ser leído de una determinada manera. Entonces, lo que explican los canonistas es que si una ley no aparece en este Código de Derecho Canónico de 1982, debo regirme por el código inmediatamente anterior. ¿Me explico? Si no aparece acá, me debo regir por la última modificación. ¿Y cuál fue la última modificación? La de 1921, que decía se debe usar velo. Entonces, deberíamos usar velo hoy. ¿Qué es lo que sucede? Acá hay que entender, voy a irme un poquito a lo que ya les va a explicar el padre en la segunda parte del curso, que es la crisis conciliar, pero es para que se entienda, justamente, si no, no se termina de entender la idea. Siempre cuando se introduce el comunismo, lamentablemente, en nuestra amada iglesia, que justamente llega a igualar todo, a que todo es lo mismo, y mujeres en el altar, mujeres acólitas, mujeres dando la comunión, todo es igual, tiene que ver con el marxismo cultural, lamentablemente,
justamente eh, el hecho mismo de que se me olvidó la idea que les iba a decir. Me fui de tema, perdón. Me fui y ahora se me fue la idea. Pero básicamente es esto, ¿no? Si nos vamos al quiz de la cuestión. Al código de derecho anterior. Pero entonces Ah, a eso se sí. le llama ley positiva. Es decir, la ley, el término ley positiva es lo que hay determinado en el código de derecho Claro, canónico. eso, a eso iba, sí, Ah, gracias, ya. gracias que te iba a eso. A eso yo le llamo ley positiva, en el sentido de que es algo escrito, pero que en realidad, si no está escrito, no significa que por eso no sea bueno usarlo. ¿No? Lo que sucedió y que ahí tienen varios videos es que muchas veces las mujeres que seguían llevando velo por ahí eran no maltratadas, pero miradas de mal manera, sos una mojigata, no sé qué, y en realidad lo paradójico es que la mujer empezó a ingresar al templo mal vestida, con ropa que mostraba mucho, entonces ahí va perdiendo su dignidad la mujer, justamente. Entonces, a eso le llamo ley positiva. Y justamente lo que rige al día de hoy es eso. Eh, Simplemente nos iba a mencionar esto, que en la crisis litúrgica lo más sagrado se va perdiendo, porque ya todo se achata como para que el pueblo entienda, para que todos nos sintamos parte, y por la liberación femenina de los años 60 justamente, que hubo una liberación que no liberó nada a la mujer en realidad, pero fue como, bueno, la mujer tiene que hacer lo que quiera con su cuerpo, y la píldora anticonceptiva, yo creo que ahí con esa píldora vinieron muchísimos males para el matrimonio, para la mujer. En el curso que estuve ahora, en la jornada, se mencionaba justamente eso, separar el acto creador del acto conyugal, ¿no? Eso también es una herida en la mujer. Y fíjense que todo esto tiene que ver también con la aparición de la Virgen de Fátima, cómo todo se va entroncando, ¿no? En la Divina Providencia, la Virgen dice que se van a introducir modas perversas. Eso está en las... Entonces, claro, ustedes que son abuelas, que son madres, cuiden a sus hijos, a sus nietos, enséñenles a vestir bien, sobre todo con el ejemplo. Con el ejemplo, yo le contaba a Jimena el otro día, charlando por chat privado, que yo a mi abuela, la que usaba mantilla, y mi bisabuela también siempre la vi de falda. Qué bello que la mujer vista de esa manera, porque la diferencia del varón que usa pantalón. Entonces, esas diferencias que se han perdido son importantes. Em, ahí dice Jimena, el día jueves asistí a adoración con boina, pero sobre esta me coloqué el velo. Sí, yo también me ha pasado de por ahí. Justo no he llevado el velo, he usado boina, pero es mucho mejor el velo, obviamente, porque tiene todo ese significado, ¿no? De, bueno, también las tres puntas que simboliza la Santísima Trinidad, y el ser bendecido también se usa ya como sacramental. No sé si respondo a la pregunta y alguien más tiene alguna inquietud que se pueda acá mismo responder. Muy bien, Dios te pague, Inés. No, por favor. Gracias por la pregunta. Yo quería preguntarte, Mercedes, Sí. respecto al velo. Eh, Ujú, Quizás es media tonta la pregunta, pero yo soy soltera, tengo un hijo. ujú, Eh, Da lo mismo el velo que me ponga, pero igual yo ya soy mayor, ujú, más que adulta. Yo uso velo negro. ujú. Sí. ¿Está bien? Sí, el tema de, a ver, eso es algo que mencionó Ricardo, perdón, y yo me olvidé de aclarar. Es cierto que la Ya. mujer soltera tradicionalmente usa velo blanco, es cierto, es verdad. También es cierto que se pueden usar velos de distintos colores, no hay problema en las niñas. Yo he visto niñas usando velos azules, recatados, obviamente, o un color más beige, más pastel, digamos. Pero tradicionalmente la mujer soltera llevaba velo blanco y la mujer casada velo negro, simbolizando la pertenencia a un varón, digamos, ¿no? En el matrimonio ya, el- una misma con su cuerpo le pertenece al varón, como dice San Pablo, y el cuerpo del varón le pertenece a la mujer, y así. Entonces, es simbólico en realidad porque el negro justamente ya es eh, como símbolo de esa muerte al mundo y solamente para ese varón. En cambio, la mujer soltera o las niñas que usan el blanco es como todavía, digamos, puede Dios tener pensado para esa niña o esa mujer un varón, o la consagración religiosa, no que sea Cristo solamente quien este, por así decirlo, reina en ese alma y tenga exclusividad. En tu caso no habría problema si seguís usando velo negro, supongo yo, porque
va más allá del color. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué el tema del color es importante si uno quiere? Porque cuando la mujer se casaba, dejaba de usar ese velo blanco, había una pequeña ceremonia y se le regalaba un velo negro como símbolo de, bueno, ya de exclusividad solo para ese varón. No he ahondado mucho, tendría que estudiarlo al tema para responderte bien. No he ahondado mucho, pero entiendo que hay una mayor libertad, si querés, en tema de uso de colores, porque en definitiva lo más importante es que se use el velo. El tema del color ya es una Sí, sana y santa sí, costumbre, sí, hermosa. en realidad. No hay problema si usas un color beige o si seguís usando el negro, aunque no estés casada, porque Negro. bueno, de todas maneras, al tener un hijo, bueno, ya tenés una cierta Sí, exclusividad, aunque sea para tu hijo. para mi Eh, varoncito. para tu varoncito, claro, en ese sentido Sí, como una dedicación especial. sí. Entonces, bueno, También al Señor. y también si Ujú. tenés claro, una consagración al Señor especial, sí es bueno que sigas usando No, el... no la tengo, pero yo ya voy para los 60, entonces no, Ujú, no creo, no tengo esperanza, no, no, yo estoy más consagrada al Señor. Eso. perfecto. Aunque sea algo espiritual y tuyo y Gracias. personal, es bueno que sigas usando el negro, porque Ujú. el blanco, como es el símbolo del bautismo, ¿no? De un nacimiento nuevo, pero también como posibilidad de cambio. Por Claro. eso la soltera lo usaba, que estaba quizás buscando, no digo la expectativa o buscando, pero sí con Ujú. su alma de formar una No, claro, familia. yo no ando en esa expectativa. Claro que hoy Entonces, día el bueno, mundo como no sabe de los claro, colores, pero me gusta sí, más el negro. Muchas seguro, y gracias, por eso, Mercedes. no de nada, por favor. Va en Gracias. ese sentido. No, de hecho, el color en la liturgia es importante. El blanco se usa para las festividades de la Virgen porque es símbolo de la pureza, el rojo para los mártires, el morado para el color de penitencia, justamente, y así, ¿no? Todo color tenía un significado, pasa que en esta época posmoderna el símbolo se ha perdido mucho, pero por eso mismo la liturgia viene a enseñarnos y a meternos en este mundo hermosísimo en que cada color Dios lo pensó también para algo, ¿no? O sea, como tiene ese sentido especial. Gracias a Ricardo que compartió el privilegio de ser mujer. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahí está, sí, es el documento que justo nombraba Mari Carmen y lo Ujú, conseguí en PDF, así se lo compartí y igualmente después genial. se manda por el grupo de WhatsApp. Así Ujú, que bien, creo que valió mucho la pena, no sé, el público que dice haber escuchado y compartido con sí, Mercedes, haber aprendido un poquito más sobre lo que nombró al comienzo, que era el Confiteor, aquella oración por excelencia que también reconocemos nuestros pecados y preparamos el corazón todo para recibir al Señor en el sacramento, el por qué lo hace el sacerdote, el por qué lo hace después la feligresía, y de lleno con esta práctica que es muy tradicional, ¿sí? El del uso del velo, tanto en la liturgia como en la vida cotidiana, buscando también siempre agradar al Señor y agradar a aquel rey salvador que dio la vida por nosotros, así que bueno, como práctica de santidad también, ¿no? De hecho, debemos ser santos y buscar ser santos, si no, no entramos al cielo, ¿no? Dijo el Señor, el lugar es para aquellos que son santos, ¿sí? Y no santos decretados por la iglesia, sino que realmente buscan darse el todo por el todo, por el corazón del Señor y de la Virgen, así que bueno, si no hay otras preguntas, invitarlos a continuar participando. En breve, hace un ratito estaba el padre Fernando, le iba a dar la palabra, pero lo vi que se desconectó. oh, ujú. Así que, bueno, pero con Ricardo, gusto vamos a seguir. Sí, adelante, Luz. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Bueno, pues yo les quería comentar una cosita. Nosotros tenemos la gracia y la bendición de Dios de que el sacerdote que nosotros tenemos fue ordenado por Monseñor Lefebvre. Eh, Él es muy exigente con cuestiones de ropa, de la misa como tal, inclusive cuando la gente nueva va llegando, él dice, ustedes se acostumbraron a referirse a la Santa Misa como la Eucaristía es la comunión, pero en realidad el sacrificio como tal es la Santa Misa, no la Eucaristía. Sí, Eso por un lado, ¿no? Es como la primera corrección que él hace. En segundo lugar,
es lo que Mercedes decía de la importancia de la vestimenta tanto en hombres como en mujeres. Inclusive él recalca mucho que los hombres no vayan en tenis ni las mujeres tampoco, porque no van a hacer ejercicio, no van a hacer deporte, van al sacrificio del Señor. Entonces pues tienen que ir supremamente bien vestidos, con todo el respeto, con todo el decoro y el pudor. Lo mismo, lógicamente, pues las mujeres, ¿no? Y pues les quería comentar eso es muy lindo, digamos, la gente empieza a ver esa magnificencia de lo que es la Santa Misa Tridentina. Y por el otro lado, una cosa que si yo no tenía ni idea y le agradezco infinitamente a Mercedes es que el velo era un sacramental. Eso sí yo no tenía ni idea, pues nosotros lógicamente lo usamos, inclusive la persona que vaya por primera vez, que no sé qué, y no sepa lo del velo, hay una cantidad de velos a la entrada de la misa para que la persona, de la capilla, para que la persona tome el velo y se lo ponga, porque en eso él es supremamente exigente. Y lógicamente, pues, el vestido, las faldas, etc. Entonces me llamó muchísimo la atención lo del que el velo es un sacramental. Inclusive nos quedamos acá mirando los que estamos escuchando y yo dije, no, pues no tenía ni idea. Entonces, ¿me puedes ampliar un poquitín acerca de eso, un tricitico, por Sí, favor? cómo no. Muchas gracias. Y te agradezco el comentario sobre la Eucaristía porque eso es algo que en el curso se explicó y por ahí uno está acostumbrado a decir la Eucaristía, pero es la Santa Misa. La Eucaristía es una parte. La Santa Misa es el sacrificio, o sea, que veníamos hablando, exactamente, y te agradezco el comentario. Y con respecto al sacramental, Em, ojalá pueda ser, voy a tratar, le voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine para hacer una definición concreta, sencilla de sacramental, porque a veces cuesta definirlo. Tal vez vamos a partir de un ejemplo, ¿no? Porque el ejemplo es por ahí lo que más no, gráfico nos viene a la mente y es más sencillo. Ustedes saben que el agua bendita es un sacramental, la sal exorcizada es un sacramental, el anillo de los esposos es un sacramental. Generalmente el sacramental es un vehículo un vehículo, un medio, ¿sí? Ahí está un instrumento que puede ayudarnos a vivir mejor la fe, a vivir mejor la gracia, pero no es un canal de la gracia como el sacramento. El sacramento nos trae la gracia directamente. El sacramental vendría a ser como un canal chiquitito que, acorde a las disposiciones de la persona que lo recibe, puede ayudarlo a vivir mejor la fe en cuanto a lo cotidiano de la fe, digamos, en cuanto a sí, a aquellos momentos o situaciones en que ese objeto, como la sal exorcizada, el agua bendita, el velo, sirve como vehículo que a la persona que es sensible, porque el ser humano es sensible, tiene sentidos, vista, tacto, gusto, imaginación, fantasía, los sentidos internos, los externos, le va a ayudar, le va a servir como una especie de bastoncito para vivir mejor la fe, pero va a depender de las disposiciones interiores de uno. Por ejemplo, yo entro a la iglesia y vieron que siempre hay, o había por lo menos, como unas pilitas de agua bendita. Y yo inmediatamente entro, mojo mi dedo y me hago la señal de la cruz con agua bendita. Yo ya entro con otra disposición. Y ese agua bendita no es un sacramento, porque no es que ahí en ese agua bendita está Dios, pero está bendecida. Y entonces me ayuda a vivir mejor la fe en lo interior. Según las disposiciones interiores, me va a ayudar y va a servir para vivir mejor la fe. Lo mismo el velo está bendecido. A mí me pasó, me acuerdo, la primer misa tridentina que yo fui con velo. Yo no sabía que el velo era un sacramental, yo no sabía lo que simbolizaba el velo, yo solamente tenía el velo de mi bisabuela, Estefanía, y me lo puse, y en esa misa yo me acuerdo que me sentía como si fuera yo una pequeña iglesia, como si el velo fuera el techito de la iglesia. Yo decía, wow, esto te ayuda a recoger, y yo no tenía idea de lo que significaba. Entonces, realmente tiene su fuerza el sacramental, ¿no? Porque después yo investigué y corroboré, digo, ah, bueno, por eso fue una gracia de Dios, obviamente. Pero bueno, estaba bendecida esa mantilla de mi bisabuela. Entonces, acorde, gracias a Dios, a las pobres disposiciones de esta alma, con todos los defectos, hizo su efecto el sacramental. Y les digo más como para que esto se pueda entender. Vamos a poner ejemplo de la sal exorcizada.
ustedes habrán escuchado hablar de los encuentros de autoconvocadas, estas mujeres feministas que se juntan y arman talleres y hablan, bueno, ahí muchas veces, durante mucho tiempo, mujeres católicas se infiltraron en esos congresos para que las conclusiones de algunos talleres no fueran tan contrarias a la tradición y a la fe. Y me contaba una amiga que a veces, como iban con el equipito de mate, al mate, al termo, le echaban sal exorcizada. Y me contó una amiga que una mujer que totalmente feminista tomó un mate con el agua, con la sal exorcizada y le dijo, ¿qué le pusiste? Inmediatamente después de tomar un mate. Y uno dice, ¿cómo será, digamos, la fuerza de esa sal exorcizada que se dijo, ¿qué le pusiste? Y estaba en el agua, no estaba ni siquiera en el mate. O sea, estas son como regalos de Dios, le llamaría yo, porque la sal es algo material, el agua es algo material, pero por algo justamente se bendice un auto, se bendice una casa, porque va a quedar la protección de Dios ahí. Entonces, va a estar la protección de Dios tanto en el velo como en la agua bendita, en la sala, aunque no sea un canal directo como el sacramento, pero es un medio para. Hay que tomarlo como es un medio para, un canal que acorde a mis disposiciones y con respecto a eso, va a ser un bien. Va a terminar haciendo un bien sensible, seguramente limitado, pequeño, pero un bien al fin, ¿no? Espero que se haya entendido más o menos esa aplicación tan concreta, digamos. Buen día, Muchísimas Mercedes. gracias, José. Mercedes. Muchísimas gracias, Luz, De por nada. compartir el comentario. Estaba Gigliola y luego Julieta. Gigliola. Sí, Mercedes, buenos días. Mira, solo quería preguntarte una cosa rapidita. ¿Hay alguna otra bibliografía, texto, cualquier cosa que ayude a profundizar más sobre lo del velo, aparte del libro de Hildebrand que acaban de compartir? Porque es un tema que me interesa muchísimo, especialmente ahora que has explicado lo del velo blanco y el negro. Entonces, si Ujú. hay algo que pudiera ayudar a profundizar más en la información, a entender por qué se debe usar, por qué no se debe usar, cuándo se debe usar, etcétera, 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 Sí, ayudaría muchísimo. sí, por supuesto. Bueno, el otro libro que nombré es el libro del padre Evo Jorge. Me quiero casar, tomo 2. Hay 2 tomos, me quiero casar, tomo 1 y me quiero casar, tomo 2. En ese tomo 2 habla acerca de esto, el uso del velo. Después hay un libro que se llama El velo, un librito en realidad, me parece que es un documento que tal vez se comparte en las parroquias o en movimientos de vida tradicional, por ejemplo, que se llama El velo, un honor para la mujer, que lo estuve mirando, está muy bueno, muy completo, si bien hay algunas cosas que no explica, es quizás como una introducción nada más, no que profundiza, sino explica quizás lo básico, pero está muy bueno, obviamente. El velo, un honor para la mujer, que está en la biblioteca del grupo MSP, vos que estás en el grupo, lo vas a encontrar ahí en la biblioteca. Y después hay otro libro, sí he escuchado, acerca del velo, reciente, pero no me acuerdo el autor. Una mujer, una laica justamente, una seglar, una mujer seglar que investigó sobre el uso del velo y ha escrito un pequeño librito, pero no recuerdo el título. Tendría que buscarlo y después pasárselo a Ricardo a ver si lo encuentro, que si no me equivoco es una chica, no sé si es norteamericana, que ha escrito un librito sobre el velo, creo que es ella, a no ser que sea otra, y que ella tiene un microemprendimiento que vende velos, justamente cuando descubrió todo esto, y incluso ella vende un velo y te regala un folletito chiquitito explicando el motivo del uso del velo. No me acuerdo el nombre, yo escuché un podcast de ella en YouTube, ahora se me ha olvidado su nombre, pero la sigo, o sea, me acuerdo que me llegaban correos de ella porque vende velos a buen precio en internet y bueno, y unas mantillas bellísimas. Si me acuerdo, se lo paso a Ricardo, pero por el momento lo que te puedo recomendar es este, el del padre Bo Jorge, el tomo uno, tomo el 2. Este de Hildebald creo que toca el tema de manera tangencial, porque en realidad el gran misterio del velo es el misterio de la mujer. Entonces ahí al entender el misterio de la mujer, la vocación de la mujer, se entiende el porqué del uso del velo. Así que bueno, estos dos, el de Alice von Hildebrand, el del padre Bo Jorge, el tomo 2, los dos les recomiendo, están buenísimos, el tomo uno y el tomo 2. Y creo que hay otros, pero más que nada hablan acerca de la misión de la mujer. Y bueno, cuando recuerde el título de este libro, se lo comparto a Ricardo para que lo puedan buscar. Gracias, Mercedes.
No, no hay de qué. Gracias, Silvio. La Julieta. Sí, buen día, gracias Mercedes. La consulta es bien concreta sobre el velo. Vos mencionaste que las tres puntas hacen referencia, digamos, a la Santísima Trinidad. Y yo buscando justamente en internet para poder eh, comprar uno, se me presentan circulares, a ver si me explico bien. Parecerían no tener puntas, sino estar como unidos de alguna manera. No sé si Ujú. eso corresponde también usar o no, por esta cuestión simbólica que tiene, que vos mencionabas, Sí. ¿no? Sí, sí, no, sí, también se puede usar. Yo de hecho tengo varios modelos, si quieren. Tengo, porque uno va usando, va sacando de donde tiene. Hay uno que lo regalé, el de mi bisabuela, a una amiga. Sí, no hay problema si usas uno. Hay unos que son como cuadraditos porque Ricardo se va a reír porque estas son cuestiones femeninas y uno dice, pero qué necesidad, los varones son más simples, pero bueno, hace también a nuestra complejidad femenina. Sí, podés usar uno que sea cuadrado, ¿no? Sí, que se hace triangular, es cierto, que es, me decía una amiga, que es símbolo de la Santísima Trinidad. Pero si usás uno cuadrado no hay problema, porque en realidad uno también busca la comodidad, que no se le caiga. Y hay veces que el velo de tres puntas, si no está bien agarradito el pelo, se cae. Claro. Detallito, también pueden usar invisibles para agarrarlo, ¿no? Como no sé si alguna hace baile español o ha hecho, las mantillas antiguas se agarraban con una especie de peineta, entonces uno se puede ingeniar, que para eso las mujeres, sobre todo las que son madres de este grupo, seguro se las han ingeniado para hacer disfraces para sus hijos, bueno, eh, coserles un botón, lo que fuera, el ingenio es algo propio de la mujer. Se puede poner algunos invisibles o trabitas cosidas a la mantilla para que se quede, pero si hablamos de simbolismo no hay problema si el velo es cuadrado o no es de tres puntas, no hay problema porque igual el sentido de cubrir la cabeza, que es lo más importante, ya se cumple. Lo importante es cubrir la cabeza y incluso es algo práctico. Que la mujer es curiosa, vamos a decirlo, no vamos a negarlo, como tapas la visión, una está concentrada en el misterio, no se pone a ver si la de al lado se puso el arito no sé qué, o la de al lado habló con la otra, o qué bonito tiene el pelo planchado, no, ayuda realmente a concentrarse en la misa y la belleza en la mujer, porque hay que decirlo, Dios a la mujer la hizo bella, que se cubra, ayuda a que toda la feligresía se concentre en el santo sacrificio de la misa y decir, bueno, la belleza de la mujer está reservada para otros momentos, no para eso. Al respecto, un último comentario que les quería hacer. En este libro de El velo, un honor para la mujer, mencionaba, y creo que se menciona en otros libros, vieron que es tristísimo ver cómo tantas propagandas en la televisión consideran a la mujer como un objeto, sin ropa, solamente mostrando su cuerpo. Esa es degradación de la mujer, es la degradación al 100%. Y lo llamativo es que esas campañas publicitarias seguramente se las tildan de protección a la mujer, feministas, y no nosotros, liberación. ¿Qué liberación de la mujer si se trata como un objeto? Realmente, entonces uno dice, es una paradoja en la que vivimos, porque por un lado no, ni una menos y qué sé yo, pero si está mostrando a la mujer como si fuera un objeto que lo compro como si me comprara una hamburguesa de McDonald's. Entonces uno empieza a ahondar y se da cuenta que realmente han atacado a la mujer, porque si se destruye a la mujer, se destruye la civilización. Hay autores que hablan de sacar a la mujer del hogar o que la mujer no pueda tener el tiempo suficiente con sus hijos en el hogar, hace justamente que se pierda esa civilización, porque la educadora principal es la mujer, obviamente de la mano del varón, y gracias al varón que la protege y voy a hablar en criollo, discúlpenme, se desloma trabajando para que esa mujer esté en la casa y pueda cuidar a sus hijos, con algunas excepciones, obviamente, porque sabemos que a veces la mujer se ve obligada a trabajar para sustentar a su familia porque no alcanza, pero ese lugar es irreemplazable. La mujer puede, esto es algo que leí por ahí en algún libro, la mujer puede ser doctora, puede ser alpinista, igual que el varón, puede ser astronauta, pero hay un lugar donde es irreemplazable, que es en el hogar. El varón, hay cosas que la mujer hace en el hogar que no puede hacer el varón, por más feminista, entre comillas, estoy diciendo una broma para que nos riamos un poco a esta altura del mediodía, no puede hacer, porque realmente Dios ha pensado algo distinto para el varón y para la mujer. Por eso la crisis se ve muy patente, ¿no? Así que bueno, me fui de tema, perdón.
estamos hablando de las tres puntas del velo y terminamos hablando de, bueno, de la misión de la mujer, de lo que Dios pensó, pero es un tema menor, no te preocupes si no tenés el velo de tres puntas, porque lo más importante es esto de que la mujer, esa dignidad enorme que tiene, dignidad sagrada, por eso la Virgen es nuestro gran modelo. ¿Quién mejor que ella para guiarnos en esto, reflejarnos en ella y las grandes santas, santas madres, santas mujeres, santas religiosas o santas como Santa Juana de Arco, también combativa en su época, en una santa que también se consagró a Dios, aunque no tenía votos, consagró su virginidad a Dios de modo privado, pero bueno, una santa que hizo tanto bien a la iglesia, Santa Catarina de Siena, tantas otras, la Madre de San Agustín, Santa Mónica, vernos reflejadas en ellas, en la Virgen en primer lugar, pero también tomar como modelo tantas santas mujeres fuertes que no dejaron, por ser fuertes, de ser delicadas, femeninas y se vistieron seguro acorde a la Santa Misa, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Siempre ver primero el espíritu, qué es lo que significa el velo, y después esos detalles se van a ir acomodando y se van a ir dando, depende también lo que uno tenga. Y yo les digo también a las mujeres, sobre todo las que vivimos acá en Hispanoamérica, bueno, también en Europa hay una crisis grande, es muy sencillo comprar un poquito de tela, un encaje y se lo hace una, métanse en YouTube y lo pueden coser y hacer ustedes, es facilísimo, así que no, en ese sentido, si uno no le alcanza para comprar un velo, hacerlo al velo también es toda una inversión, y incluso las que tienen hijas, enseñarles a hacerlo, a coserlo, es algo educativo, es muy lindo y nos puede ayudar también. Lo dejo como una idea simplemente porque, bueno, puede llegar a servir un poquito. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estamos llegando al final. Sí, sí, Sabía sí. que el tema del velo iba a dar para mucho. Es muy valioso todo lo que comentaste, es muy valioso todas las preguntas y los aportes que hicieron todos los aquí presentes y en especial las damas, las mujeres, aquellas que tienen esa dignidad tan alta como la Madre de Dios, ¿sí? Así que eh, encantado de escucharles, escuchado haber compartido esta mañana, esta tardecita para con Mercedes. Quiero al final poder invitarlos a continuar adelante. Ojalá podamos tener Mercedes también en breve alguna otra alternativa y alguna otra propuesta. Y cómo Este, no. así que con gusto vamos a seguir adelante. Por último, el sábado que viene nos seguimos viendo en el desarrollo de este curso, preparando ya lo que va a ser el segundo módulo a cargo del padre Fernando, y siempre invitando así a aquellos que también nos colaboran y que siempre de su experiencia, de su testimonio, tienen el corazón tan grande y generoso de abrir y compartir con los demás, así que bienvenido sea. Nuevamente, Mercedes, muchas gracias por tu disposición. Como ven, Mercedes, yo me acuerdo siempre y guardo un cariño muy grande para con ella. Es como un Bonerges. Bonerges es el hijo Sí. del trueno, el hijo del trueno, y es una mujer Gracias. peticita, pequeñita, pero vibra y está reventando de fe y de cariño por nuestro Señor, como ustedes la ven y la conocen. Ojalá algún día podamos estrecharnos en un abrazo sincero y de hermanos, porque eso somos, así también con cada uno, con Mari Carmen, con Teresa, con Julieta, con Gigliola allá en Italia. Gigliola está en Italia, con Luz, con Beatriz en Colombia Grande, con todos, así que sabiéndonos hijos del mismo Padre y protegidos por la misma Madre y única Santa Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, los invito a rezar juntamente esta oración, Regina Cheli, Reina del Cielo, y recordando que también ella apareció con un velo, ¿sí? Y el tema que tratamos hoy fue justamente el velo, y ella en las apariciones de Fátima, importante, la Salet y tal, Lourdes siempre aparece con un velo, ¿no? Así que guarda esa tradición, la Madre de Dios, ¿por qué no nosotros también tener a semejanza de ella un poquito de esa buenas prácticas, ¿no? Así que, bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Algunas palabras Gracias a vos. finales y Gracias. compartimos la oración. Sí, agradecerte, Ricardo. Muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir esto, porque no siempre uno tiene oportunidad de, digamos, transmitir lo que recibió, y me alegra muchísimo que haya tantas mujeres y, o sea, especialmente mujeres, pero bueno, también algún que otro varón me parece que hay,
que quieran aprender este tema y bueno, simplemente somos instrumentos, somos tesoro, llevamos un tesoro en vasijas de barro, somos muy obviamente pecadores y todo, pero bueno, Dios hace lo que quiere y como quiere. Y yo agradecida con vos también, Ricardo, ojalá que pueda ir pronto a Buenos Aires a conocerte y ojalá pudiera conocer a todos los que están acá, que somos hermanos en la fe y eso reconforta, ayuda mucho a seguir en esta lucha, así que muchísimas gracias. Muy bien, rezamos juntos el reino, se los comparto y Dios mediante nos vemos el sábado próximo. Muchísimas gracias. Que buenas tardes nos dé Dios. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Nos Me encantó. vemos. Feliz fin de Hermoso. Chao, semana. hasta la Chao. próxima. Gracias. A Chao. todos. Adiós, Hasta adiós. luego. Chao.